Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a su clase de relaciones laborales. En este caso tendremos nuestra clase número 8. Bien, objetivo de nuestra clase. El estudiante entenderá la importancia de la planeación de las relaciones laborales como un proceso orientado hacia la toma de decisiones de hoy con la mente en el mañana. Básicamente no podemos desligar la planeación de relaciones laborales sin entender lo que está sucediendo en el departamento de capital humano o recursos humanos. Las relaciones industriales, las relaciones laborales, van de la mano con este departamento. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Bien, la planeación de las relaciones laborales está conectada con todos los procesos del área de recursos humanos. Recuerden que el área o el departamento de recursos humanos o el departamento de capital humano, como ustedes quieran llamarlo, recordemos que una de sus funciones es seleccionar y reclutar al personal que va a formar parte de la organización. Pero no nos quedamos solamente ahí, también tenemos que capacitar, que instruir a nuestro personal, y también tiene que ver con temas de compensaciones económicas, con el tema de nómina inclusive. Y bueno, pues pero en términos generales estas son las principales funciones del departamento de capital humano. Entonces, básicamente, este departamento llega a ser primordial en todas las organizaciones, puesto que es quien gestiona las relaciones entre la empresa y el colaborador. Es quien decide quién forma parte de la organización y quién no, y en qué momento deja de serlo también. Otro punto importante que hacen en el departamento de recursos humanos tiene que ver con la contratación del personal, es decir, lo selecciona, lo recluta, pero también lo contrata. Y en esa contratación tenemos que ver o verificar cuáles son los términos de su contratación. Si es una empresa del ámbito privado, vamos a pensar que a lo mejor en un primer momento le tengo que dar un contrato a prueba, un contrato por tiempo determinado, en el cual vamos a ver si el colaborador es el adecuado para cubrir determinada vacante dentro de la organización. Pero no solo eso, también tenemos que ver si una vez que le podamos dar un contrato por tiempo indeterminado, va a formar parte de un posible sindicato dentro de la organización. Y entonces tengo que ver qué tipo de contrato le tengo que dar, un contrato individual o va a pasar a formar parte del contrato colectivo de trabajo del sindicato, de esta relación que tiene los sindicatos con las organizaciones. Y bueno, pues justamente todos esos temas dependerán del tipo de organización, de cómo estén planeadas las relaciones industriales, de cómo esté planeado el departamento de relaciones, de recursos humanos en este caso. Bien, vamos a ver algunas pautas o algunos puntos en los cuales las relaciones industriales se mezclan con el departamento de recursos humanos. Tienen que ver con la parte de selección de personal. Primero debemos recordar qué es la selección de personal. Debemos recordar entonces que la parte de la selección de personal, podemos decir que en términos generales es un proceso que se sigue para la contratación de un empleado. Debemos entonces cubrir la vacante, donde se deben de evaluar las cualidades, los conocimientos, las habilidades, la experiencia para cubrir la vacante que demanda la organización. Y entonces eso sería la parte de selección de personal. Tenemos que seleccionar entre el número de personas que están dispuestas a trabajar en nuestra organización. Bueno, pues ya que sé esto, entonces para elaborar el plan anual de contrataciones a efecto de identificar y ubicar a las personas en su localidad, nivel y categoría correspondiente, debemos de trabajar las relaciones industriales y el departamento de recursos humanos, porque debemos de tener un plan anual de contrataciones. ¿Qué significa esto, muchachos? Que yo debo de saber en promedio cuántas personas voy a tener que contratar en un tiempo determinado. Puedo hacerlo de varias maneras. Si hay una planificación por parte de la empresa en donde va a haber una expansión y entonces tengo que contratar a más personal para esa expansión, yo tengo que saber justamente en esa planeación de expansión cuánto personal voy a necesitar y en qué fechas. Pero también debo de saber no solamente las nuevas contrataciones de nuevas vacantes, sino también la posibilidad de la rotación de personal. Cuánta rotación de personal tengo en mis áreas operativas, en los departamentos de producción, en los departamentos de ventas, y entonces tengo que tener en promedio
cuántas personas voy a estar contratando y voy a tener que seleccionar para poder formar mi plan anual de contrataciones. Y es aquí donde se mezclan o donde intervienen las relaciones laborales y el departamento de recursos humanos. Recordemos que las relaciones laborales nos ayudan a mantener eh, motivación, comunicación y un clima organizacional adecuado en la empresa. Algunos de los factores que tengo que tomar en cuenta es definir las formas de contratación y los y avalar los contratos individuales. Recordemos que dependiendo de cómo va a ser contratada la persona, tengo que definir cómo voy a contratarla. Si voy a contratarla de manera individual o va a formar parte de algún sindicato dentro de la organización. También tengo que definir cómo van a ser las formas, cuál va a ser el procedimiento de contratación. Fíjense ustedes cuando seguramente muchos de nosotros en algún momento hemos tenido que buscar algún empleo y hoy en día lo hacemos por internet. La mayoría de las bolsas de trabajo lo hacen hoy en día de manera virtual y ahí nos damos cuenta cuáles son los requisitos y cuáles son los ofrecimientos que tiene la empresa para poder ser atractiva a los diferentes candidatos. Y si ustedes se fijan, muchas empresas desde un momento te dicen que van a tener un contrato por tiempo indeterminado, que desde tu primer contrato, de una vez que te han dado luz verde para formar parte de la organización, tu contrato es por tiempo indeterminado. Y eso hace que pues sea parte de la planeación que se debe tener en la parte de selección de personal dentro del departamento de recursos humanos. ¿Y esto qué tiene que ver con las relaciones laborales? Pues mucho, muchachos, porque si decimos que las relaciones laborales tienen que ver con aspectos de motivación, de clima organizacional, de comunicación, pues imagínense que en un departamento de manera constante haya rotación de personal, pues esto no beneficia las relaciones laborales, porque no es lo mismo cómo nos comunicamos con un compañero que conocemos de un tiempo determinado a cómo nos comunicamos con un compañero que recién entró, porque seguramente tenemos que apoyarlo, que ayudarle y tener paciencia en lo que se adecua al puesto, en lo que puede tener esta curva de aprendizaje para poder cumplir las necesidades del puesto que le asignaron. Y entonces ahí ya estamos hablando de que estas dos factores que son las relaciones laborales y el departamento de recursos humanos tienen que trabajar de la mano. Otro factor que es importante tocar es la planeación y la vigilancia adecuada administrativamente de las planillas de personal. De las plantillas, perdón, de personal. Los grupos de trabajo se tienen que administrar de manera adecuada y se tienen que vigilar. Piensen en una empresa que se dedica a la construcción o que brinda mantenimiento fuera de su centro o de su centro de operaciones. Tenemos que ver cuáles son los grupos que tenemos con los que tenemos que trabajar, tenemos que nivelar el nivel de experiencia y entonces pues tenemos que planear cómo van a trabajar. Digamos que es una empresa que a lo mejor brinda mantenimiento a las redes de telecomunicaciones. Y si ustedes se dan cuenta, cuando hay algún problema, pues tienen que trabajar en equipo, porque una persona no puede realizar todo el trabajo. Muchas veces no solamente es suficiente un equipo de trabajo, sino que tienen que ver varios a resolver algún problema de mantenimiento. Y bueno, pues en esta parte tengo que decidir, tengo que planificar y vigilar que las plantillas de trabajo estén cumpliendo con los objetivos, y tengo que verificar en qué momento tengo que enviar a un mayor número de personas a restablecer o a brindar un mantenimiento. Bueno, pues eso tengo que hacer dentro de mi parte de la planeación adecuada de las plantillas de personal. Si es una empresa que está en crecimiento, ¿cuántas plantillas o cuántos grupos tengo que contratar? También tengo que compaginar los perfiles de los puestos con los contratos individuales y identificar a los posibles candidatos conflictivos que no son recomendables para trabajar en la empresa. Bueno, tengo que organizar los perfiles y tengo que conocer quiénes son las personas adecuadas que pueden trabajar dentro de mi organización. Hay perfiles que, aunque en ocasiones
tengan la experiencia, el conocimiento o las habilidades, tenemos que identificar en esas entrevistas de trabajo qué personas no van a cumplir con los objetivos de la empresa. Piensen en esto, una persona que ha cambiado constantemente de trabajo es una luz roja para el personal de reclutamiento de la empresa. ¿Por qué? Porque en algún momento, si la persona tiene una alta rotación en las empresas donde ha estado trabajando, puede ser que tenga mucha experiencia y sea muy valioso esa experiencia, pero ¿cuáles son los motivos que los ha dejado o los ha orillado a cambiar de manera constante de trabajo? Tengo que entonces analizar muy bien los perfiles de las personas que quieren trabajar en la organización al momento de seleccionarlos, de reclutarlos, de contratarlos. Porque un perfil de una persona conflictiva, tarde o temprano, me va a causar problemas dentro de mi organización, o bien simplemente se va a ir. Y recordemos que cada vez que una persona es contratada, que es seleccionada, reclutada y contratada, crea costos dentro de la organización, y no solamente son los costos económicos que tienen que ver con el despido o la indemnización del trabajador que se tiene que retirar de la organización, sino también con los costos que tienen que ver con el personal de recursos humanos, el tiempo en el que se le capacitó a la persona. Los costos son variados y son muy altos en muchas ocasiones. Entonces tengo que tener un plan de selección de personal para poder identificar los perfiles adecuados para la organización. En ocasiones se trabaja junto con el sindicato en el proceso de selección de personal sindicalizado. Básicamente piensen en lo siguiente: en muchas empresas lo que sucede es que el sindicato tiene voz y voto al momento de seleccionar a personas que van a formar parte de la organización. Sobre todo pasa mucho en la parte pública, ¿no? En las instituciones públicas, es decir, por ejemplo, sindicatos como lo que tiene que ver con la educación, el CT, que de manera inmediata dice: ¿sabes qué? Yo necesito que a mí como sindicato me asignes 300 plazas para yo asignarlas dentro de mis agremiados. Y entonces tenemos ahí que las familias forman parte de este gremio y únicamente lo hacen a través de esta ventaja o estas negociaciones que tiene el sindicato con el gobierno, hablando en términos públicos. Y bueno, pues así sucede en la parte pública, pero en la parte privada tenemos ahí menos dominio de lo que en ocasiones pudiéramos pensar por parte del sindicato, porque bueno, al final la empresa es de los dueños, el capital es de los dueños de la empresa, y ellos tienen un mayor peso dentro de la organización, o eso se esperaría, para poder administrar el recurso humano. Capacitación. Sin lugar a dudas es importante la parte de capacitación. Una vez que yo he seleccionado, que he reclutado, que he contratado, necesito seguir instruyendo a las personas que forman parte de mi organización. Necesito decirles cómo deben de actuar, qué tareas deben de realizar, y estas deben de entender esas instrucciones. Es un proceso de enseñanza, de educación que debe de tener cualquier empresa para que las personas puedan trabajar con las mejores digamos que con las mejores habilidades de trabajo, ¿de acuerdo? Y entonces pues al tener personal capacitado podemos apostar a lograr al logro de los objetivos, y quizás hasta poder tener la posibilidad de obtener determinadas certificaciones, ¿no? Que en muchas empresas son valiosas las certificaciones, lo que tiene que ver con los ISO, y entonces pues es algo necesario dentro de las organizaciones. Entonces es parte importante y primordial que cualquier organización esté capacitando de manera constante a los trabajadores. Inclusive tiene que ver con la Ley Federal del Trabajo, que nos pide capacitar a los trabajadores. Si hay mandos medios que tengan relación con los delegados sindicales, se les deberá entrenar en cómo negociar de manera efectiva, tanto en materia laboral como en temas de liderazgo y comunicación, para dar cumplimiento legal a la obligación de la capacitación con las autoridades de trabajo. Bueno, piensen en lo siguiente, muchachos. El sindicato, hemos dicho en diferentes clases, que surge para defender los derechos laborales de los empleados, y que los empresarios no ejerzan una presión
bastante amplia sobre el trabajador, sobre el empleado. Digamos que es para equilibrar las fuerzas. Bueno, pues también resulta que en muchas ocasiones el sindicato puede tener mucho poder o mucha importancia o mucha relevancia dentro de lo que se hace dentro de la organización, que si no tenemos el suficiente cuidado puede ser que tengamos controversias dentro de lo que tiene que ver en las relaciones laborales con el sindicato. Entonces hay que planear la capacitación para que los mandos medios o los mandos ejecutivos tengan esa posibilidad de tener una buena relación con los empleados que están sindicalizados, y que el sindicato pues va de alguna manera a buscar que esos derechos no se vean afectados. Piensen en esto, vamos a pensar en un departamento de producción. El departamento de producción va atrasado en sus objetivos y entonces tiene que realizar tiempos extra o tienen que doblar turno. Bueno, cada vez que tomemos ese tipo de decisiones tenemos que estar conscientes de que dicta el contrato colectivo de trabajo, para decir, ¿sabes qué? Pues la verdad es que cada vez que una persona sindicalizada está en el contrato colectivo de trabajo, que se queda después de su hora de trabajo, empieza a ganar por horas triples. Pues yo como mando medio tengo que conocer ese contrato, porque a lo mejor no me conviene económicamente o en el presupuesto empezar a asignar horas extra a los sindicalizados, porque dentro de su contrato está un pago superior al que la ley me refiere, y entonces tengo que conocer, tengo que dar cumplimiento a ese contrato colectivo de trabajo. También es evidente que tengo que buscar cumplir con las obligaciones de capacitación por parte de las autoridades del trabajo. Y aquí recae nuestra tarea del día de hoy. Vamos a dejar una investigación acerca de lo que tiene que ver con la capacitación y las autoridades de trabajo. Ahí va a estar descrita en Classroom. Bien, otro tema importante o interesante que tenemos que tocar es el de las compensaciones, para analizar y recomendar adecuaciones a los modelos de pago, sean fijos, variables o mixtos, pero de acuerdo a los niveles de productividad que se viven en la línea de operación a diario, y que el área de compensaciones solo conoce por medio de encuestas. Bien, lo que sucede, muchachos, es que no siempre las compensaciones son equitativas o justas para los trabajadores, y tenemos que buscar que dentro de las relaciones industriales se dé ese sentido de justicia, que no tiene que ver mucho con la parte de que sean igualitarias, sino que sean equitativas, y depende también los términos en los cuales las personas hayan sido contratadas. Para validar que las descripciones de puestos sean congruentes con los contratos individuales de trabajo, tenemos que buscar que las compensaciones sean las adecuadas. Piensen en esto, no todos dentro de la organización van a tener las mismas compensaciones, los mismos bonos, el mismo salario. Entonces hay que buscar que sean equitativas, y justamente esto lo tiene que hacer el Departamento de Recursos Humanos, pensando que cómo influyen las relaciones laborales. Junto con los supervisores y mandos medios para la asesoría y aplicación de medidas disciplinarias, sanciones y bajas de personal que lleva a cabo la propia área de relaciones laborales. Tenemos que pensar también cómo nos vamos a desvincular de un trabajador. Si tengo que sancionarlo, tengo que aplicar una medida disciplinaria, cómo voy a dar de baja al personal. Tengo que tener un procedimiento, y ese procedimiento lo tiene que dictar el área de recursos humanos y el área de relaciones laborales. En ocasiones es difícil que las empresas tengamos áreas de relaciones laborales. Mucho de esto recae hoy en día y en la actualidad en la parte del departamento de recursos humanos, pero planificar un proceso para cuando tengo que emitir medidas disciplinarias, sanciones o bajas de personal es lo mejor para evitarme posibles errores en la metodología que recaigan en demandas o recaigan en determinadas sanciones por parte de la autoridad en materia de trabajo hacia la empresa. Con la dirección general debemos de definir y hacer realidad las estrategias y modelos laborales orientados a incrementar
la satisfacción de los colaboradores, la productividad de la operación y el cumplimiento de objetivos específicos. Recuerden que la planeación estratégica se da en la alta dirección. Esa planeación estratégica la operan los mandos operativos, y entonces lo que surja en la alta dirección va a repercutir en el nivel operativo y en los mandos medios. Por tanto, el hecho de que estas personas estén conscientes de los modelos laborales para incrementar la satisfacción de los colaboradores es importante. Recuerden que no solamente hemos hablado de lo que tiene que ver con salario económico, sino también vimos por ahí una tarea de salario emocional, y aquí entra mucho esa parte, muchachos. Debemos de planificar nuestros salarios emocionales. ¿Qué encontraron dentro de los salarios emocionales? Bueno, pues decimos que muchas empresas a lo mejor tienen esta parte en la cual se busca que el personal esté satisfecho dentro de la organización y dan ciertas compensaciones. Ejemplo de esto: puede ser que el día de tu cumpleaños te den mediodía, y aparte sea una obligación, o esté determinado dentro de lo del reglamento de trabajo, que al personal se le debe de comprar un pastel o un detalle. Bueno, pues tiene que ver con dentro de las compensaciones. Que el día que cumples, que tienes un aniversario trabajando, a lo mejor también ese día se te da una bonificación, o se te da mediodía, o se te da un regalo por parte de la empresa. Sucede mucho cuando dentro de las organizaciones se cumplen 5 o 10 años dentro de una organización, te dan algún presente por parte de la organización por ser un elemento que ha tenido un desenvolvimiento, pues podemos decir bueno, ya que ha durado tiempo en la organización. Y bueno, pues todo esto tiene que ver con la parte de la alta dirección, que tiene que emitir estas estrategias de compensación y de poder provocar satisfacción en el empleado, no solamente con el salario económico, sino con salario emocional. El salario emocional tiene la ventaja de que podemos hablar que la persona crea vínculos y se encuentra satisfecha de trabajar dentro de la empresa. Una vez que la persona se encuentra contenta de trabajar dentro de la organización, podemos casi asumir que va a ser una persona más productiva por la alegría que le provoca estar dentro de una empresa que lo toma en cuenta y que no solamente se preocupa por su salario económico, sino que también hay salario emocional que lo hacen sentir valioso dentro de la organización. Con el área legal para darle forma y cumplimiento a las obligaciones legales derivadas de las negociaciones y convenios realizados con el sindicato. Bueno, hemos dicho que existen los sindicatos se preocupan por el bienestar de los trabajadores, y si nos hemos comprometido a dar cierto tipo de prestaciones, pues debemos de cumplir con esas prestaciones y debemos de tenerlas muy presentes al momento de realizar presupuestos, al momento de realizar nuestra planificación en general de la empresa. Piensen en esto. Vamos a pensar que el sindicato negoció días económicos. Un día económico podemos decir que es un día de descanso para el trabajador sindicalizado sin que tenga que justificarlo. Lo único que tiene que hacer es pedirlo con algunos días de anticipación, y entonces ese día económico puede faltar a trabajar el empleado, y va a ser con goce de sueldo sin tener que justificar ese día de falta. Bueno, pues tenemos que planificar en qué momento pudiera ser que algunos de nuestros trabajadores van a pedir esos días económicos. Y si está dentro de nuestra planeación de relaciones laborales y lo que tiene que ver con nuestros contratos colectivos de trabajo, brindar otro tipo de prestaciones o de ayudas. Por ejemplo, puede ser que haya un día en el cual a lo mejor se dan ciertos obsequios, el día del papá o el día de la mamá o el día de la secretaria, en fin, todas estas celebraciones a lo mejor han quedado estipuladas dentro de estos contratos colectivos de trabajo, que se tiene que dar algún regalo, algún presente. Bueno, pues cumplir con ello, pero eso implica que tenemos que tomar en cuenta nuestros presupuestos como empresa. Entonces podemos decir que la planeación en las relaciones laborales es un proceso orientado hacia la toma de decisiones de hoy,
con la mente en el mañana y un medio de preparación para las decisiones futuras, de tal modo que puedan tomarse de manera ágil y efectiva pensando en apoyar lo más pronto posible a la operación de la compañía. Es decir, que tomamos todas estas decisiones en el área de selección, de reclutamiento, de contratación, en la alta dirección. Todos estos factores influyen para que pueda tener una buena planificación de las relaciones laborales y esto me ayude a cumplir los objetivos de la organización. En ocasiones tengo que ir más allá y preguntarme en dónde estamos, hacia dónde queremos ir y cómo lo vamos a hacer. Es trabajar en equipo para definir el rumbo a seguir encontrando la mejor solución. Esto involucra necesariamente a la dirección general, a mandos medios y por supuesto al área de recursos humanos. Es decir, en términos más prácticos, involucra toda la organización, lo que tiene que ver con las relaciones laborales y lo que se hace en el departamento de recursos humanos. Bueno, muchachos, pues hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho que hayan puesto atención. Espero que no haya ninguna duda. Si hay alguna duda, pues pueden comentarlo en la parte de Classroom o al número de WhatsApp para poder ir discutiendo si hay algún tema en particular que haya quedado con duda. Les agradezco mucho su atención y bueno, pues entonces hasta la próxima.